Muy buenos días, tardes o noches, sin importar cuál sea la hora en que te encuentras viendo este video. Los relatos de brujas son muy interesantes, y aunque muchas personas no creen que sean ciertos, existen miles de historias y testigos que aseguran lo contrario. El día de hoy te contaré una historia compartida por un suscriptor que nos cuenta su experiencia más traumatizante y la cual lo ha tenido bajo terapia hasta el día de hoy. Pero antes de continuar, quiero pedirte un favor. El 90% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal, así que por favor, pícale al botón de suscribirse, es completamente gratis, y con esta pequeña acción me ayudarías mucho. Ahora sí, prepara una botana o una bebida caliente y disfruta del siguiente relato, Bajo la luz de la luna. Me gustaría permanecer en el anonimato, pues la historia que estoy por contarte es muy fuerte e involucra a muchas personas de cierto pueblo. Seguramente ellas sabrán quién soy si escuchan este relato, pero al menos no habrá represalias si omito los nombres reales. Esta historia comenzó hace 10 años, cuando aún me encontraba estudiando en la universidad. Justo cuando me encontraba estudiando el cuarto semestre de la carrera, conocí a una hermosa chica a la cual, y por fines del relato, llamaré Carla. Era una chica muy atractiva, piel morena, cabello castaño y rizado, y un cuerpo escultural. Al momento de verla, creí que se trataba de alguna modelo o quizá incluso trabajaba en la televisión o algo así. Todos en el salón quedaron impresionados al verla, y más de uno se le acercó con planes de cortejo y viendo si tenían alguna oportunidad de salir con ella. Y por esa misma razón, aunque también me pareció muy atractiva, decidí no acercarme a ella y le hablaba lo mínimo, y solo si era necesario para fines académicos. Y justo en una de las clases en las que coincidíamos, la profesora nos dejó realizar una tarea en parejas, las cuales ella misma asignó, tocándome junto a Carla por casualidad, o por obra del destino quizá. Quedamos de vernos el fin de semana para realizar el trabajo y fuimos a una cafetería. Terminamos el trabajo en menos de una hora y pensé que después de eso ella simplemente se despediría de mí y se iría. Pero no fue así. Me dijo que yo le agradaba mucho y me propuso que fuéramos al cine, y así fue. Esa tarde fuimos al cine y después de eso salimos un par de veces más, hasta que poco a poco fue iniciando un romance que se convirtió en una relación. Debo aceptar que mi relación con Carla fue muy linda y agradable. Nunca hubo nada raro, celos o acciones tóxicas que suelen ser muy comunes en muchas parejas. Y así continuó nuestra relación hasta que ambos terminamos la carrera. Nuestra relación duró 4 años en total, y después de eso, decidimos que era hora de formalizar. Le pedí matrimonio y nos casamos un 4 de agosto, aunque a la boda no llegó ningún familiar de ella. Ella me decía que no tenía familiares en la ciudad, que sus padres ya no estaban vivos y que realmente solo tenía a su abuelita, una viejecita que vivía en un pueblo de Oaxaca, y la cual por motivos de salud no podía asistir a la boda. Todo esto era algo extraño, pero no le tomé importancia, y nadie de mi familia lo hizo tampoco, pues me veían muy feliz, y me había casado con una hermosa mujer que había estudiado la misma carrera que yo. Realmente las cosas sobrenaturales comenzaron aproximadamente 3 meses después de la boda, e inició con la llegada de aquella carta. Una carta que había mandado la abuela de Carla y la cual decía lo siguiente: Hola hija, soy Nana. Si recibes esta carta es porque ya no estoy físicamente en este mundo. Mi momento ha terminado, pero no mi poder. Y es hora que tú lo reclames antes de que sea consumido por las otras. Sabes bien lo que debes hacer
y estoy segura que te enseñé bien todas las artes. Debes venir lo antes posible. Todo lo que necesitas está en la casa, y todo lo que está en la casa ahora te pertenece. Trae a tu marido, vas a necesitarlo para completar todo esto. La carta venía en un sobre, nada fuera de lo común, pero dentro del sobre había varias plumas blancas, plumas que claramente eran de un ave, y pensé que quizá eran gallinas que la señora tenía en su casa, y que era algo así como un mensaje de amor y melancolía para mi ahora esposa. Por cierto, yo fui quien recibió la carta, y quien la leyó primero. Cuando se la di a Carla se molestó mucho. Se puso de una manera que nunca antes había visto. Era mucha furia, y pensé que se trataba simplemente de frustración, coraje y tristeza por la muerte de su abuela. Aunque ahora que lo pienso, quizá estaba así porque yo leí algo que se suponía no debía saber. Algo que para mí simplemente era una carta de una abuela que en su estado más vulnerable se despedía de su nieta, quien también era su único familiar. Después de un par de horas sin dirigirme la palabra, me pidió que la acompañara al pueblo de la abuela, que tenía algunos pendientes y también tenía que ordenar algunas cosas que le había encargado su abuela. Sin hacer preguntas, le dije que sí. Hicimos las maletas y nos subimos al auto. Manejé alrededor de 8 horas hasta que llegamos al pueblo. Ella me dijo que era el pueblo de su abuela y que la casa estaba a las afueras de este mismo. Bajamos en el mercado para comprar alimentos, solo lo necesario para los días que teníamos pensado estar ahí. Al estar ahí pensé que las personas la iban a reconocer, que le preguntarían cosas como qué tal le había ido y que le contarían qué había pasado con su abuela, pero no, nadie dijo nada. Después de realizar las compras, volvimos a subir al auto y seguí las instrucciones que mi esposa me dijo para llegar a la casa de la abuela. Cruzamos el pueblo, salimos de él y nos adentramos a la sierra. Seguimos conduciendo por un camino aproximadamente unos 15 minutos más, hasta que llegamos a un sendero entre mucha vegetación y por el cual apenas entraba el carro. Y justo al final de ese sendero estaba una cabañita. Era una casita de madera muy vieja y descuidada, como si nadie hubiese vivido ahí durante años. Carla comenzó a hacer el aseo de la casa y yo me dediqué a descargar el auto bajando las maletas y acomodando los alimentos que llevábamos, y al terminar le pregunté: «Oye, ¿y dónde enterraron a tu abuela?». Ella giró la cabeza y me dijo: «No la enterraron en ningún lado. Ella quería que se la llevaran al morir». Esa fue una respuesta que me dejaba con más dudas que las que ya tenía, pero no decidí preguntar nada más. Ah, por cierto, ¿recuerdan que les mencioné que dentro de la carta había plumas blancas? Pues en esta casa no había ni un solo animal de granja, ni gallinas ni guajolotes, y al ser alguien que siempre busca lo lógico, pensé que alguien quizás se los había robado en cuanto supo que la viejita se había muerto. Los días que estuvimos ahí fueron muy extraños. Carla casi no me hablaba. Era como si me evitara y de repente se desaparecía. Yo no sabía para dónde iba. Primero pensé que quizá iba a visitar a algún vecino, pero la casa más cercana estaba hasta el pueblo a unos 15 minutos en auto, y a Carla no le gustaba mucho el caminar. Ella se adentraba en la espesura del bosque y nunca supe qué era aquello que hacía ahí durante todo ese tiempo. Por las noches, yo dormía profundamente. Para mí era algo muy relajante, pues el aire fresco me caía muy bien, aunque ese sueño profundo no era nada normal en mí. La noche antes de regresarme a la ciudad pasó algo muy extraño, pues como todas las noches anteriores caí en un sueño muy profundo, pero esa noche tuve un sueño muy extraño. En aquel sueño, yo veía a un niño pequeño en su cuna. Era tan pequeño que apenas tendría un par de meses de vida. Él estaba dormido muy tranquilamente, pero junto a la cuna había una ventana. Esta se abría lentamente
y entraba una especie de ave muy rara. Era como una lechuza blanca, pero no tenía patas. En sus alas tenía manos humanas, y con estas levantaba al pequeño niño y lo atacaba. En este sueño, yo trataba de gritar y espantar a aquel espantoso pájaro, pero no era posible. Después de unos segundos, aquella bestia soltó al pequeño. El niño tenía la cara azul, y claramente este animal ya lo había matado. Cuando levanté la mirada para ver de nuevo a aquella ave, la vi a ella, a mi esposa, pues aquella infernal ave tenía la cara de Carla. En ese momento desperté muy exaltado y sudando. Giré para contarle a Carla, pero ella no estaba conmigo en la cama. Me vestí lo más rápido que pude y salí de la cabaña gritando y buscando a Carla, pero como a los 5 minutos venía caminando del bosque y solo me dijo que estaba algo enferma y que había ido al baño. Por estarla buscando, de momento olvidé que hace unos minutos había tenido una pesadilla muy extraña y simplemente volví con ella a la cama. Durante la mañana desayuné con mi esposa y me despedí de ella, pues yo tenía que regresar a la ciudad por el trabajo, y ella decidió quedarse un poco más porque aún tenía cosas pendientes en aquel lugar. Subí al auto y manejé hacia el pueblo. Al llegar a él, pasé al mercado para comprar un refresco y unas galletas para el viaje. Me percaté que frente al mercado, justo en la estación de policías, había todo un alboroto, mucha gente como manifestándose por algo, y le pregunté al señor de la tienda qué había pasado. Este me miró y me dijo: «Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Ten mucho cuidado, y mejor vete antes de que te echen la culpa a ti». ¿A mí?, le respondí muy intrigado. «Sí, a ti», me contestó aquel señor y me dijo: «Una de las familias más adineradas del pueblo acaba de tener un bebé. El niño tenía apenas 2 meses y hoy por la mañana lo encontraron sin vida y bajo la cama. Ya la policía está buscando al culpable, pero todo el pueblo sabe que esto fue obra de la bruja. Esa maldita bruja está de vuelta y ya se llevó a otra criatura». Pagué mis galletas y mi refresco y me fui del pueblo. La lógica me decía que seguramente habían asfixiado al niño mientras dormían y por eso había fallecido, aunque justo en ese momento llegó a mi mente aquel sueño que tuve esa misma noche. Los siguientes días los pasé de lo más normal. Acudí al trabajo con normalidad y el día sábado volvería a manejar hasta Oaxaca para ir por mi esposa, pero el día viernes terminé muy rápido mis pendientes y creí que sería mejor irme ese mismo día, y así lo hice. Manejé durante la tarde y llegué ya en la noche a aquel pueblo. Era más de medianoche cuando entré al pueblo. Los pocos negocios que hay en el lugar ya estaban cerrados. Seguí manejando para llegar con mi esposa, pero en el camino una de las llantas traseras explotó. Bajé del auto, saqué el gato y la herramienta y la llanta de refacción para cambiarla. Estaba muy oscuro y no podía ver muy bien, así que tardé casi 1 hora. Después de eso continué con mi camino y llegué a la cabaña, justo donde vi lo peor que he visto en toda esta vida. La puerta de la cabaña estaba abierta. Entré pensando que quizá Carla había salido al baño o que había olvidado cerrarla, pero no fue así. Carla no estaba dentro de la cabaña, pero en la cama estaban sus 2 piernas. No había rastros de sangre ni de violencia en ese lugar, pero esas eran sus piernas, no había duda. Habían sido arrancadas de su cuerpo y las habían puesto sobre la cama como en forma de burla, o al menos eso fue lo que creí. Busqué por todas partes, dentro y fuera de la cabaña, y al no encontrarla, corrí al auto. Lo encendí y manejé lo más rápido que pude hacia el pueblo. Llegué a la estación de policías buscando ayuda, pero al llegar, vi que había un alboroto.
Mucha gente gritando, desesperada y con machetes y cuchillos en sus manos. Ignoré todo eso y entré corriendo y gritando por ayuda. Uno de los oficiales me preguntó qué había pasado y le conté que alguien le había hecho algo aterrador a mi esposa y solo habían dejado sus piernas en la cama. En ese momento la multitud se cayó. Una señora me miró y me dijo: ¿Sus piernas, dijiste? ¿En dónde están? Ingenuamente creí que me ayudarían y le señalé la cabaña. La multitud, muy enfurecida, corrió hacia la cabaña y yo no entendía nada de lo que estaba pasando, pero seguía muy preocupado. El oficial volteó a verme y me dijo: Joven, su esposa no está muerta, o al menos no aún. Lamento decirle que su esposa es la Memenso Pinky y es la culpable de la muerte de varios niños en el pueblo. ¿La qué?, le contesté. El policía me tomó del hombro y me dijo: mejor sígueme. Subió a la patrulla y lo seguí en mi coche, pero aquella multitud ya había llegado a la cabaña para cuando nosotros llegamos y habían prendido en fuego aquellas piernas que estaban sobre la cama. Toda aquella multitud estaba en la oficina de policías precisamente porque había desaparecido un niño esa misma noche. Y al quemar aquellas piernas, habían encontrado la venganza que calmaría al menos un instante a esa turba enfurecida. Pero después de hacerlo, todos se fueron. Todos, menos aquel policía que se quedó junto a mí. Me contó que una Memenso Pinky es una bruja que durante las noches se desprende de sus piernas para poder transformarse en animales o bolas de fuego. Y precisamente ellas se alimentan de recién nacidos. El pueblo estaba seguro que estaban siendo atacados por una de esas brujas, y aquellas piernas eran la prueba de que tenían razón. El policía se quedó conmigo hasta el amanecer, y Carla nunca regresó a la cabaña. La leyenda cuenta que cuando una de esas brujas es descubierta, se deben quemar sus piernas y así no podrá volver a transformarse de nuevo en humano. Pero mi esposa era una linda mujer que nunca mostró señales de brujería o actos extraños y que hoy, legalmente, sigue desaparecida. Quizá aquella carta de su abuela lo explica todo y sea la única prueba existente de que yo me casé con una bruja. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se estrene un video nuevo. Pero espera, esto aún no termina. Esta historia es un poco más larga. Así que he decidido hacer más de un video. Si esperas la segunda parte de este video, por favor, deja tu like y escríbelo en la caja de comentarios. Te aseguro que la segunda parte es muy buena y explica muchas cosas que en la primera quedan en duda. Yo soy Draco y te deseo una noche llena de pesadillas bajo la luz de la luna.